Buenos días, apreciados amigos. En este día vamos a comentar un tema muy importante. Es una recomendación de Jesús que dice: mirad que nadie os engañe. En esta diapositiva que aparece se muestra una luz, la cual hace referencia a que Jesús se manifestó, que es la luz del mundo. Se manifestó según las palabras que dice el apóstol San Juan en su Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 9. Pero los hombres, en esta revelación de la luz, en vez de amar la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Todo seguido, Jesús en el Monte de los Olivos les reveló una profecía muy interesante que dijo que iban a venir los lobos vestidos de ovejas. Y Jesús advierte: mirad que nadie nos engañe. Los discípulos de Jesús le hicieron alusión a las bonitas piedras con las cuales había sido construido el templo de Jerusalén, y Jesús aprovechó para decirles que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y más tarde, cuando estaban sentados en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y cuándo será el fin del mundo. Entonces Jesús le respondió de esta forma: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así pues, vamos a hablar de justamente estas palabras de Jesús, haciendo énfasis en mirad que nadie os engañe. Es una advertencia de Jesús que tenemos que prestar muchísima atención para que no seamos engañados por tres cosas: por los falsos cristos, por los falsos profetas y por aquellos que se adhieren realmente a las tinieblas, es decir, al ángel de la luz. Entonces vamos a responder con el punto 3, cómo identificar a los falsos cristos y a los falsos profetas. Así pues, comenzamos en primer lugar con los falsos cristos. Tenemos aquí tres puntos muy rápidos para comentar: la definición de la palabra Cristo, después los nuevos ungidos y después el ángel de la luz y las ciencias actuales. En primer lugar, definamos la palabra Cristo. Esta palabra, que viene de origen griego, a su vez de la palabra hebrea Mesaya, de cómo significa ungido, significa apartado, separado para cumplir una misión. Y esta misión que tiene que cumplir tiene que ver como profeta, como rey, como abogado, como juez y como mediador. Esta palabra Cristo después se le añadió otra palabra, que es Jesús. Esta palabra Jesús fue pronunciada por el ángel a María, que tenía que ponerle por nombre Jesús, que significa Salvador. Así pues, la palabra Jesucristo significa el que ha sido enviado por Dios para redimir o para rescatar al ser humano. Leamos algunos textos que hacen referencia a cómo Jesús fue llamado y dónde nació. Aquí dice en Mateo 1:16 que Jesús fue llamado el Cristo. En Mateo 2:4 dice el lugar donde había de nacer: en Belén, en Judá, en un pueblecito. Después entonces dice Pedro, cuando le preguntan: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más tarde, cuando ya Jesús había sido apresado, estaba a punto de morir, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro
por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A lo cual Jesús le respondió, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Es decir, que Jesús ha sido el enviado por Dios, es la luz que vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y vino con una misión, la misión de ser una luz para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Entonces, estos nuevos Cristos, estos nuevos ungidos, con toda la buena voluntad, están siendo engañados. El ser humano, dentro del mundo científico, de las religiones, de los políticos, quieren dar solución a algo que no pueden. Por ejemplo, el origen de la vida. Quieren encontrarlo, cosa que no es malo, que es bueno. Quieren buscar soluciones a conseguir que una persona no muera. Y bueno, pues los científicos pues ponen ahí todo su empeño en encontrar la solución. Las religiones ya lo encontraron y qué casualidad que la mayoría de las religiones han encontrado la solución aceptando la filosofía de los griegos y de los egipcios que creen en la inmortalidad del alma. Es decir, que cuando una persona muere, realmente no muere. Siguen la filosofía griega de que el cuerpo es malo y que dentro de ellos tienen un alma, que eso es inmortal, que no puede morir y que por lo tanto tiene que separarse de lo malo que es el cuerpo. Y los políticos buscan de alguna forma aceptar estas teorías y todo el mundo en general, salvo un grupito pequeño, creen en la inmortalidad del alma. Creen que cuando mueren van a algún lugar en el cual el alma no puede morir. Pero esto lo desmiente Cristo mismo y su palabra. El único que es inmortal es el Todopoderoso. Entonces, aquí vemos también cómo hay un ángel de luz, revestido de luz, que es Satanás, que dice aquí en 2 de Corintios, hablando de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. De Cristo estamos diciendo de Mesías, de aquellos que dan solución a los problemas de la muerte, de la vida eterna, del pecado y todo lo que tiene que ver con el mal que estamos viviendo diariamente, las guerras, los odios, los terremotos, etcétera, ¿no? Y bueno, dice Pablo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí Pablo pone que Satanás se disfraza, pero en realidad lo que es Satanás desde un principio, Dios lo creó como un ángel de luz. Era el querubín protector de alas desplegadas y que estaba al mando de todas las huestes celestiales. Y él engañó y sigue engañando como un ángel de luz. Bien, entonces aquí vemos en segundo lugar los falsos profetas. Estos falsos profetas que ya nos habló Pablo y Jesús mismo, Jesús, de cómo vienen con la piel de la oveja, pero son lobos rapaces, que tenemos que descubrirlos, y está refiriéndose estos falsos profetas, tienen que ver con que ellos mismos se designan como tales. Un profeta en la palabra de Dios es alguien que habla en el nombre de Dios, que ha sido enviado por Dios. Pero claro, esos son los verdaderos profetas, pero hay muchos falsos profetas que hablan en nombre de Dios, sino sin haber sido enviados por el Señor, y tienen un mensaje fraudulento, mentiroso, que engaña, y tienen el propósito de engañar porque siguen las enseñanzas del mismo diablo.
Bien, aquí lo dice Jesús en Mateo 24, el versículo 11, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Bien, en primer lugar, hacemos énfasis ahora en el concepto de profeta, un poquito nada más. Después, los nuevos profetas falsos y colaboradores del ángel de la luz. Hay una pregunta que lanzamos: ¿cuál es la obra maestra de Satanás? Depende del foco en que pongamos. Satanás desde un principio trató de sentarse en el trono de Dios, de ser igual a Dios, es decir, de crear, de ser un creador, desplazando a Dios y tomar él el trono y la dirección de la humanidad. Pero enfocado en el punto final del cual estamos discutiendo, se refiere al engaño que Satanás está tratando de llevar a todas las naciones, a los políticos, a los líderes, a los religiosos, a los empresarios, a todos aquellos que con buena fe, sin duda, porque ellos no son demonios, pero pueden ser guiados y dirigidos por el espíritu de Satanás, como lo estáis viendo en esta guerra que está ocurriendo entre rusos y ucranianos, sin citar todas las guerras que ha habido en todo el mundo, el odio, el rencor, la envidia, y no quieren aceptar la luz del mundo que da solución a los problemas. No quieren. ¿Por qué no quieren? Pues porque están siendo engañados y ven otra luz, que es la luz que les envía Satanás, y entonces quedan totalmente confundidos. Es el final, la obra maestra de Satanás, de engañar, y engañará al mundo en la venida de Cristo, haciéndose pasar por un ángel de luz, y ahí quedará prácticamente toda la humanidad engañada y reverenciarán y se postrarán ante Satanás creyendo que es Cristo el que viene. Será la obra maestra final de Satanás. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 11 Pablo, hablando de los falsos apóstoles, porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, aquí vemos cómo están involucrados todos los seguidores, apóstoles fraudulentos, que siguen a Satanás, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, la palabra Cristo ya hemos dicho que significa ungido, ungido para una misión. Y cuando se añade la palabra Jesús, Cristo, significa el Salvador que ha sido ungido para cumplir una misión, que tiene que ver con la redención de la tierra, con la restauración de la ley de Dios y con realizar una nueva humanidad a su imagen y semejanza, y con realizar una creación en el cual haya amor, haya justicia, haya paz, haya alegría, haya felicidad, y que el mal sea extirpado total y definitivamente. Pero estos falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo engañan. En realidad no pueden dar vida, ni pueden arreglar nada, ni siquiera pueden arreglar, llevar a las personas a que dejen de mentir, a que dejen de robar, a que dejen de odiarse. Y ya veis lo que está ocurriendo, estamos viendo permanentemente en la historia de la humanidad. Guerras, odios, rencillas y todo, divorcios por todos los lados, rebeliones de los jóvenes y todo aquello que estamos viendo diariamente que está ocurriendo bajo la dirección de los seres humanos. ¿Por qué? Porque siguen, en vez de la luz, siguen las tinieblas. En vez del poder del Espíritu Santo, siguen el poder del espíritu de Satanás, y como tal, entonces caen en sus redes
y son engañados. Entonces nos formulamos la pregunta: ¿cómo identificarlos? ¿Cómo identificar a estos falsos cristos, a estos falsos apóstoles? Algunos textos de la Biblia nos pueden dar una orientación. En Deuteronomio 13, versículo del 1 en adelante, dice: si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Bien, aquí hay ideas que debemos reflexionar. La primera es si se levanta un profeta. Si anuncia una señal ese profeta o prodigio que se cumple, pero añade algo, la segunda cosa, en lo que hablan. Es decir, pueden hablar que va a haber un terremoto, que va a haber una guerra, que se va a cumplir tal signo o tal otro, y se puede cumplir porque Satanás tiene un conocimiento muy amplio y revela cosas que el hombre desconoce y que no está preparado para entenderlas. Si esa señal se cumple o ese prodigio se cumple y nos dice que vayamos en contra de la revelación de lo que Dios nos ha revelado y nos bajemos para la adoración de otros dioses, como puede ser el oro, como puede ser el dinero, como puede ser el sexo, como puede ser tantos dioses modernos que ha implementado esta sociedad y que ha quitado al Dios creador. Entonces dice: no daréis oído a tal profeta ni a ese soñador de sueños. En segundo lugar, vemos cómo dice: el Señor tu Dios te está probando. Sí, el Señor probó a Adán y Eva y también nos sigue probando a nosotros a través de su ley. ¿Por qué? Porque quiere darnos responsabilidades, porque nos ha hecho que esté a nuestro cargo toda la creación, que la cuidemos. Él ha puesto a nuestro entorno, ha puesto para nuestra administración toda la creación. Pero sin embargo, ¿qué estamos haciendo de esta creación, de esta tierra hermosa y bella que tenemos? La estamos destruyendo. Y la profecía en el Apocalipsis 17 nos habla de que esta tierra se convertirá en un desierto. Allí estará situada la bestia escarlata y la ramera, en un contexto de desolación y de desierto, y estará cercano a ser destruido este planeta, pero después a ser renovado a una tierra del jardín del Edén. Entonces ese momento que Dios tiene para probarnos es porque quiere darnos muchos cargos con responsabilidad para que no vuelva a ocurrir lo que estamos viendo: la oscuridad, las tinieblas, el desorden, todo lo que tiene que ver con los errores que la humanidad estamos cometiendo. Y el Señor nos quiere probar para darnos esa nueva creación. Y entonces, en tercer lugar, nos advierte que debemos caminar en pos del Señor y debemos andar en sus leyes y en sus mandamientos. Si desdeñamos o apartamos sus mandamientos, los 10 mandamientos que Él escribió en 2 tablas de piedra, entonces no heredaremos la vida eterna. Aunque la vida eterna es una gracia y no depende de nuestras obras, de nuestros actos, sin embargo, tenemos que aceptar su gracia, el sacrificio de Cristo,
y tenemos que aceptar su ley y su creación. Entonces, si nos dicen estos falsos medium, estos falsos apóstoles, falsos profetas, cuando os digan consultad a los mediums y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Bien, pues veis que esto es lo que está pasando. Todo el mundo entero consulta a los muertos acerca de los vivos. Pero la palabra de Dios es bien clara. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Y esto lo dice el profeta Isaías. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Es decir, la ley se refiere a las enseñanzas, al camino, a la instrucción, a la guía, a la luz. Y el testimonio se refiere ciertamente, aparte del testimonio que dio Jesús, se está refiriendo a las obras, a lo que hacemos, al cumplimiento de esa ley. Y si no hablan con el dicho y el hecho, entonces dice que son falsos y que vienen ciertamente de los medium, de los espíritus diabólicos. Entonces nos dice, continúa diciéndonos Jesús, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús nos advierte cómo identificar a estos nuevos maestros, guías, profetas, que son guiados por el espíritu del diablo, que dicen y realmente no hacen. Lo veis por los frutos. ¿Cómo voy a creer yo en todos aquellos que apoyan matar, construir como ha hecho ahora justamente la Comunidad Económica Europea aquí, que no sé cuántos millones se ha dado para producir armas nuevamente para matar? Y al otro, al Putin, también está haciendo más armas para matar. Con razón dice Jesús que se prepararán para la guerra. Y esta es otra de las señales de que Cristo está cerca a las puertas y vendrá ciertamente para reconstruir una nueva tierra. Terminamos entonces diciendo lo siguiente. El resumen es, mirad que nadie os engañe. Tenemos que ir a las fuentes, tenemos que ir a la revelación, tenemos que ir a la luz, tenemos que fijarnos en la luz y no en las tinieblas. Y cuando Jesús vino al mundo dijo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Jesús ha dicho estas palabras y están pronto a cumplirse definitivamente. Vamos a ver cosas extraordinarias que nos van a sorprender. Ya las estamos viendo. Podéis entrar en internet, podéis entrar y ver la cantidad de informaciones que hay de cómo se están haciendo milagros. Todas estas religiones que imponen las manos en el nombre, dicen ellos, de Cristo, pero es de Satanás, y hacen milagros y milagros. Un falso reavivamiento, una falsa luz, son las tinieblas
están siendo prodigadas ahora en la humanidad. Y esta humanidad, en la mayoría, quedará cegada, verá y no entenderá. Oirá, pero seguirá sin comprender. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz y dejan la luz admirable que es Cristo. Por lo tanto, yo, querido amigo que me estás escuchando y me estás viendo, te animo para que estudies la palabra de Dios y veas que ciertamente el Señor tiene razón y quiere realmente que tú seas salvo. Un saludo, querido amigo.